Días y bienvenida como cada martes. Hola Martita. Hola, aquí como siempre muy contenta. Así también para nosotros. Desde ayer que empiezo a ver en las redes sociales tu invitación para escuchar Aprendo con Martita, me da una gran felicidad saber que te vamos a tener y con consejos muy importantes para los padres de familia. Me alegra muchísimo saber eso. Hoy vamos a hablar Vamos a de, tocar un tema muy importante. sí, los adolescentes y las drogas. ¿A partir de qué edad uno es adolescente, Martita? Se supone que a partir de los 13, ¿verdad? Pero me ha parecido bastante interesante el hecho de que en este tema en particular sí encontré como información o algunas estadísticas de nuestro país. Porque en un artículo, de un periódico en nuestro país de mayo de este año, 2 importantes organizaciones que atienden personas con adicciones, que son la Asociación de Psiquiatras Salvadoreños por la Salud Mental y la Federación Salvadoreña de Centros de Tratamiento en Adicciones, afirmaron que el consumo de bebidas embriagantes y de sustancias psicoactivas ha incrementado en nuestro país en la población adolescente. O sea, es Ha decir, incrementado. ha Ok. incrementado, sí. Y esto a pesar de que en nuestro país existen leyes que prohíben que se instalen establecimientos dedicados exclusivamente a la comercialización, por ejemplo, de bebidas alcohólicas a menos de 200 metros de una institución educativa. Ujú. Es O decir, la no, prohibición también de menores de 18 años, que no se les puede vender. que se supone que no se les puede vender. Pero el tema este de que no hay acceso a menos de 200 metros de una institución educativa no abarca las tiendas, que es donde generalmente compran los adolescentes lo que consumen, La ¿verdad? cerveza, ajá, ajá. La Sí. cerveza en bolsa. Y, y por qué no vamos a decirlo también, en ocasiones también la nicotina, Ujú, ¿verdad? ujú. Entonces, los cigarros. Sí, Ujú. me parece, y ahora últimamente pues los vapes, ¿verdad? También me pareció muy importante el hecho de que estas organizaciones en ese artículo aseveran que en nuestro país ya no existen los alcohólicos puros, entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los jóvenes y los adolescentes consumen otro tipo de sustancias en forma simultánea o alterna con el alcohol, ¿verdad? Y esto es preocupante. O sea, Eh, alcohol y otras drogas. Así es. O sea, una para, es, porque estás bajoneado y te querés estimular y otra para calmarte, ¿verdad? Ahí no llego Entonces, yo, ajá, cabal. sí. En el No, caso de los adolescentes de nuestro país, a mi manera de ver, creo que es importante entender que vivimos en una sociedad que fomenta el consumo de bebidas alcohólicas con aseveraciones tales como todos hemos tomado a esa edad, mejor que aprenda a beber en casa, son cosas de muchachos, o sea, minimizando el impacto que esto puede tener. A pesar de que todas las los estudios sobre adicciones nos hablan de que la edad de inicio del consumo es determinante para saber si en la vida adulta tú vas a ser un adicto o no. En el caso del alcohol, por ejemplo, si vas a ser un alcohólico o no. Mm. En el caso de la nicotina, si vas a tener la capacidad de dejarlo o no, porque cuando empezás antes de los 18 años, el circuito de las adicciones prácticamente es tan fuerte que le echa un candado, ¿verdad? También me parece interesante que en este artículo se hace hincapié que si bien es cierto, las instituciones educativas son un ámbito bastante idóneo para trabajar tanto el tema de salud mental como el de la prevención de adicciones y que también es positivo que el Estado haga labor preventiva, la responsabilidad principal recae, como siempre, en los padres y en el hogar. Claro. Así es. Es decir, que son los padres de familia quienes deben abordar directamente el tema de las drogas con los niños y con los adolescentes, y esto nos lleva a uno de los mitos que existe al respecto.
los padres de familia suelen posponer el momento para hablar sobre estos temas porque creen que más bien hablarlo muy temprano supone darles ideas a los niños. Y en mi opinión es un error esperar a que un adolescente tenga 15 o 16 años para hablar sobre las drogas. Todos los temas, Martita, desde ¿En chiquito deben qué, hablarle a uno. más o menos a qué edad? No sé cómo Yo, será hoy. yo pienso que lo ideal es empezar mucho antes, porque de lo contrario ya no va a haber una labor preventiva, sino que remedial. Y lo ideal sería, en el caso específico del tema de las drogas, iniciar tan temprano como los 10 u 11 años y definitivamente antes de los 14. Y ser muy claros sobre el mensaje que desean llegar a sus hijos los padres de familia. O sea, porque naturalmente si estamos hablando de una familia que le parece bien, pues no podemos hacer mucho al respecto. Pero aquellos padres que no desean eso para sus hijos deben ser muy, muy claros, porque es importante que los padres que nos escuchan entiendan que cuando se descubre que un adolescente está consumiendo marihuana, por ejemplo, la mayoría de los estudios nos dicen que este joven ya tiene al menos un año consumiendo. Los padres tienen que ser objetivos y evitar creer cuando él les dice que es la primera vez, que nunca lo va a volver a hacer, que la droga que le han encontrado es de un compañero, porque pues todos contestan lo mismo. Lo más seguro es que si usted ha descubierto esto, es porque su hijo ya lleva meses consumiendo, lo más probable un año, y se descuidó, ¿verdad? Porque ya era muy frecuente que lo estaba haciendo. La verdad que uno de papá, ese dicho para mí es bien cierto, Martita. Uno de papá es el último en enterarse. Y pues sí, por mucho que uno ande encima de los hijos aquí y allá, siempre pasan estas cosas, pues. Lo que pasa es que uno tiene que estar siempre alerta. Sí, pero también hay que entender que te nubla un poco la subjetividad. Siempre crees que tu hijo es el bueno, el amigo o la amiga es la mala, la que lo induce, y a veces es el de uno, pues. Pues sí, ajá, cabal, no son los demás, no es alrededor, ¿verdad? Exacto. Sí. Y esto nos lleva a hablar sobre otros mitos importantes sobre las drogas que me parece que es necesario mencionar. La primera, que la gente dice que la marihuana no es mala porque se saca de una planta y entonces es natural. Es orgánica. Sí, pero la realidad es que no es cierto ya, sobre todo en este tiempo, que sea natural, porque en la actualidad, con el gran negocio del autocultivo, se consiguen plantas que han sido manipuladas genéticamente para conseguir concentraciones de THC superiores a lo normal. Eso viene de la madre naturaleza, Martita. Sí, loco. Sí, loco, le dice la... Ya vi que agarró la onda. Pues sí, pero la cosa es que hay que entender que no todo lo natural es sano, ¿verdad? Ajá. El segundo mito es que el alcohol es menos peligroso que otras drogas. Y aquí, en primer lugar, yo necesito destacar que si bien es legal, el alcohol es una droga. Sí, sí, Y sí. además que el alcohol y el tabaco matan 50 veces más que muchas drogas, Mire, ¿verdad? Martita, pero el papá, vaya, el papá fuma, vapea, la mamá. Hay fiestas con los amigos en la casa y hay alcohol. Y entonces, bueno, el niño crece viendo eso Normal. normal, en la parrillada, con las cervezas, ahí el papá asando carne y todo, con los amigotes y así, en plan familiar, vaya, y de amigos. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Yo creo que hay ciertos cambios culturales que se han ido dando. Cuando mis hijas estaban pequeñas, por ejemplo, las piñatas de los niños eran con bebidas para los niños. Ah, Ma- horchata ¿cómo ¿Y para los grandes? no es que no había, compañera, Es que no había hoy sí porque era un hay. evento infantil. Ah, Ah, pero ahí en una esquinita siempre había una mesa para No, los no, papás. no, no estaba tan abierto. Ajá. Ahora lo común es que el padre de la cumpleañera o del cumpleañero tenga su buena, se llama Dotación. hielera repleta
porque hay que disfrutar la piñata del niño, pues. Pues sí. Entonces, desde bien temprana edad se está Pues mezclando ya ese no tema. ponen a Cri y ponen a Bad Bunny. Pues sí, pero tenemos que entender que de manera especial en el caso de los adolescentes y todavía más de las adolescentes, por el hecho de que ellas suelen tener muy bajo peso, poca masa muscular, una intoxicación grave con alcohol puede producir la muerte. Si la intoxicación es grave, existe un alto riesgo de morir porque puede haber parálisis respiratoria, compromiso cardiovascular y muchas otras cosas más. Pero ustedes saben que muchas veces los padres de familia son llamados por compañeros de las hijas para pedirles que la lleguen a traer porque han caído en un estado tal de intoxicación alcohólica que Qué yuca, terminan en emergencias en un hospital. yuca. Sí, O sea, sí, esta sí, sí. situación es grave. Yo ya estaba en discotecas, Martita, y así, niñas ahí tiradas en un sofá. Pues sí, Ajá. porque además la capacidad ya solamente fisiológica del cuerpo femenino es menor por el hecho de que la masa muscular es menor, ¿verdad? Ahora, otro mito es los que dicen que las drogas no son buenas ni malas, depende del uso que se haga. La realidad es que las drogas, excepto en el caso de los medicamentos correctamente utilizados, que también son drogas, ¿verdad? Ujú. Son sustancias tóxicas y desde su primer consumo existe riesgo para la salud de la persona. No todas las personas reaccionan igual. Otro mito es que las drogas alivian el estrés y las angustias. La realidad es que las drogas te hacen evadirte por unos momentos de los problemas, pero cuando se pasa el efecto, el problema sigue ahí. Y lo ideal sería que lográramos que nuestros adolescentes sepan que si tienen problemas pueden acercarse a un adulto de su confianza y comentarle lo que le pasa, pero eso muchas veces no sucede. Es la constante búsqueda de dopamina, ¿verdad? El placer se acaba rápido. Así es, se acaba rápido y a veces viene con problemas más grandes porque le decimos a nuestras adolescentes, a nuestros niños, con todo eso que Tony dice de que la parrillada y que no hay felicidad, que pasarlo bien, para pasarlo bien hay que beber alcohol. Ese es como Sí, el cabal. eslogan en Y- El Salvador. sí, no, y uno dice, ¿y qué vamos a tomar? Dice uno. Ajá. Sí, y si no, mejor no voy. No, Y, uno dice, ¿hay o no hay? ay, y si no hay, yo llevo. Pero en nuestro país yo creo que ese es uno de los principales problemas, que Sí, si sí, no sí. hay consumo de alcohol, no hay diversión. Sí, 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 sí. Y la realidad es que aunque el alcohol te puede hacerla pasar bien en una forma temporal, esto termina cuando se acaba el efecto, pero además beber en exceso puede traer peligrosas consecuencias, no solo en tu salud física, sino de verte involucrado en peleas, en amenazas, incluso en violaciones, ya sea como hechor o como víctima, en el caso de los adolescentes. Y sabemos que eso es una realidad y un riesgo. Entonces, mi punto central aquí es que todos estos elementos deben discutirse ampliamente en el ambiente familiar, en una forma temprana y preventiva. Hay muchísimo más que decir sobre el tema porque este es un tema muchas veces controversial. Yo no sé si ustedes saben que hay como un movimiento en el caso de los vapes, ¿Qué es eso? Ah, los vapeadores, sí. los cigarrillos electrónicos, Ujú, ujú. en donde se está tratando en varios países de promover que los vapeadores sean colocados afuera de los lugares junto con los fumadores tradicionales, Pues sí, contaminan. Ujú, porque los vapeadores te dicen, no, yo no tengo por qué salirme porque no estoy, esto no es humo, esto es vapor, ¿verdad? ujú. Y para mí, en lo personal, yo siento que en el tema específico del vape, algo que parecía una extraordinariamente buena idea, que era un dispositivo que iba a ayudar a las personas que ya eran adictas a la nicotina, querían dejarlo y se les dificultaba, a irlo disminuyendo gradualmente. Pero ¿en qué ha resultado?
en la introducción muy temprana a niños y adolescentes a la nicotina, con resultados que van a ser probablemente de por vida, pues. Claro, dañan tu cuerpo igual. Ujú, Dañan muchísimo tu ujú, cuerpo, así es. y a mí me llamó la atención que yo andaba por un centro comercial que tenía un kiosco de venta de los vapes, y voy viendo un niño muy pequeño, yo creo que tal vez tenía unos 6 o 7 años, y el niño le señalaba al papá del kiosco y le decía: "¿Ves, papá? Ahí dice, fume sano". Ok. Mm. Entonces, bueno, Ah, es un tema a considerar. Yo creo que los esfuerzos de las instituciones educativas para introducir prácticas de prevención, excelente. También lo que se puede hacer a nivel estatal, pero la responsabilidad principal tenemos que entender que recae sobre los padres de familia. así Ellos es. son Martita, los llamados. sí, Martita, se nos acaba el tiempo. ¿A dónde la contactan para si hay algún problema de estos en alguna familia? ¿O cómo hacerlo? ¿Cómo abordarlo? Bueno, antes de cerrar, nada más decir, si los padres de familia detectan que hay un problema de consumo de drogas en uno de los adolescentes, mi principal consejo es consultar de la manera más inmediata posible, de preferencia a alguien que esté especializado en adicciones, ¿verdad? Ujú. Y si quieren contactarnos a nosotros, em, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en X, @Martita de Erazo, y en Facebook, Aprendo con Martita. Yo quisiera agregar a eso, Martita, que hay una clínica para las adicciones del Ministerio de Salud a través de Fosalud. Aquí hemos tenido al director ejecutivo de Fosalud hablando al respecto y esa clínica y ese proyecto es especialmente dirigido para aquellas personas que tienen un problema de adicción con alcohol y otras drogas y quieren salirse de ellas. Así que también Es ahí está esta clínica para el manejo de adicciones de Fosalud. súper importante iniciativa, me parece. Ujú. Adiós, Martita. Saludos te manda Hasta la próxima. Alexito Marventura. Hablar de estos temas aplica desde los 10 años para niños y niñas, dice. Es correcto. Gra- Esa es la edad ideal para iniciar. Gracias, Martita. Un saludo hasta Abrazos. San Miguel. Hasta pronto. Hasta